Bueno, chicas, vamos a comenzar. Como bueno, ya vieron en sus actividades que hicieron esta semana, pues tomamos un poco acerca de lo que es el conductismo. Este tema es por el cual quise como hacer esta sesión, entonces escogí el conductismo porque creo que es una corriente que pareciera, una corriente educativa que pareciera que es muy fácil, que es como muy sencilla, pero que al mismo tiempo es sumamente compleja. Ajá. Lo que quiero que chequen aquí es que, bueno, pues les pongo algunos datos importantes sobre el conductismo, como les decía, porque, bueno, el conductismo es como un sándwich. La teoría del conductismo es como un sándwich, se va haciendo como por capas. Entonces, cada autor va a ir agregando capas y capas a esta teoría educativa, la cual nos va a ir ayudando a entender cómo era la educación en ese momento en el que aparece el conductismo. Vamos a ver que el conductismo es una teoría del aprendizaje, es una forma que ellos proponen en el que el individuo va a aprender. Esta va a surgir a finales del siglo XIX y está enfocada, como ven, en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento humano observable. ¿Qué digo con esto? Es que si se ubican en dónde estamos con el conductismo, ya que ya leyeron, ya pudieron entregar sus actividades, surge cuando estamos mucho en esta parte donde la ciencia está 100% fija, donde la ciencia es únicamente lo que existe. Entonces, por lo tanto, tratan de ver esta parte de la teoría del aprendizaje como el método científico, como esta parte observable, cuantificable, que se puede medir, que se puede entender a través de pasos. Entonces, es por eso que es estrictamente experimental. ¿Por qué? Porque si ellos no podían llevar el método científico, no podían decir que el ser humano aprendía. Entonces, de ahí vamos a ver que todos estos elementos que ellos van a ir utilizando, pues son estímulos y respuestas. Vamos a empezar con los exponentes, que ya veíamos un poco en sus trabajos, ya muchos de ustedes ya deben de saber más o menos a grandes rasgos los autores, pero me gustaría retomarlos para que, pues algunos les faltaron algunos autores en sus trabajos, o algunos les falla, o como también para que ustedes vayan retomando, ¿no?, la teoría. Vamos a ver al primer exponente, que es Watson. John B. Watson es en 1978 a 1958. Es el interesado únicamente en la conducta y no en la experiencia consciente. Entonces, él va a estar siempre enfocado en conductas, y es el reflejo, estas conductas van a ser reflejo condicionados. O sea, cuando estamos hablando de reflejos condicionados es que hay algo en el entorno que hace que yo actúe de esa manera porque me condiciona. Si vamos claros hasta ahorita. Para él existen ciertas conexiones llamadas estímulos y estas van a generar respuestas. Es el primero que empieza a ver esto de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces, vamos a ver estas situaciones que se van a ir presentando a lo largo de los experimentos de Watson. Vamos a ver al siguiente exponente, que es de los más importantes. Bueno, van a existir dos exponentes antes, que bueno, también van a ir apoyando. Después de Watson está Edward Thorndike, que Thorndike, él va a aplicar un poco lo que es el conexionismo, que está unido al conductismo. Entonces, él se va a apoyar de esto y va a seguir con experimentos y va a seguir viendo estímulos y respuestas y va a seguir trabajando con la teoría de Watson. Él va a proponer dentro de estas teorías, va a proponer unas leyes que se les llama la ley del efecto, que esta ley del efecto es que el aprendizaje ocurre debido al ensayo y error. Entonces tú a través del ensayo y el error es como va a ir surgiendo. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando te vas a montar una bicicleta, ¿no? Pues te subes y empiezas a pedalearle y llega un punto en el que a veces te funciona, a veces no te funciona. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, te caes, te raspas, pero otra vez, pues a través de ensayos y errores.
Luego también va a hablar acerca de la ley del ejercicio, que la ley del ejercicio dice que el aprendizaje ocurre por medio de la repetición de respuestas. O sea, vamos con la misma, ¿no? Entre más practico, mejor sale. Esto es muchas veces como lo vemos con los deportistas, ¿no? Muchas veces los deportistas, entre más practican, son mejores sus resultados. Y luego vamos a tener la última ley, que es la ley de la disposición. Esto dice que cuando un organismo está preparado para actuar, hacerlo satisface o lo frustra. Entonces, esta es como la energía que tú le pones a hacer las cosas. Si tú tienes una buena energía para hacer las cosas y tienes la disposición, van a salir, y si no, fracasas. Y bueno, de aquí nos vamos a Pavlov, que es otro de este es nuestro gran exponente, que ya lo pueden yo creo que ver en los trabajos que fuimos viendo y fueron haciendo. Pavlov va a vivir de 1849 a 1936 y va a generar esto el desarrollo del condicionamiento clásico. Recordemos que Pavlov fue un psicólogo ruso que desarrolla su teoría a través de la asociación de un estímulo incondicionado con un estímulo neutro que provoca después en el sujeto responda al estímulo neutro con la respuesta que daba el estímulo incondicionado. Entonces, vamos a ver un video, les voy a poner un video para que podamos tenerlo. Entonces, bueno, es un video un poco chusco, pero es un video que creo que de una forma muy clara, de una forma entre divertida, entre sarcástica, pues muestra, ¿no?, cómo es la teoría de Pavlov, cómo Pavlov va a generar esta serie de estímulos ante un perro, ¿no? Y se los pongo en esta imagen. En esta imagen vamos a ver cómo la comida es un estímulo, se les abrevia EI, que es EI es incondicionado, y vamos a ver cómo la salivación es una respuesta incondicionada, o sea, ve toda la comida, ve, y no hay una salivación, o sea, hay una salivación, pero no hay una unión. No saliva porque ve la comida, sino están totalmente incondicionados. Pero suena la campana, que sería nuestro estímulo neutro,
y va a generar una, no tampoco genera una respuesta, es el perro oye la campana y pues no hay ningún estímulo tampoco. Entonces es hasta que yo uno la comida con la campana, es que el perro va a asociar esto y nos va a dar una salivación. Entonces automáticamente cuando el perro empiece a escuchar la campana, va a generar que el perro vaya salivando, que genere la unión. Entonces él ya genere una serie de asociaciones en las cuales el perro ve la campana y automáticamente asocia que al oír la campana, pues va a aparecer la comida y por lo tanto él en ese momento empieza a salivar. Y ahí es lo que pasa, ¿no? Que pues oye la campana, saliva y no da el estímulo. Entonces el perro se saca de onda, ¿no? Se queda así como que, ¿y ahora qué pasó? Entonces, esa es la situación que se da, esto es lo que propone Pavlov. Adicionalmente, pues que descubrió, ¿no? Que un estímulo neutro reunido con un estímulo incondicionado podría, mediante el condicionamiento, adquirir la capacidad de provocar una respuesta. O sea, vio todas las funciones que tenían nuestros estímulos neutros. También vio que entre más veces emparejaba el estímulo neutro con el incondicionado, pues más generaba la respuesta. O sea, entre más yo lo hacía y lo hacía y lo hacía, pues el perro se iba cada vez más adaptando, cada vez más esperando la respuesta. Luego tenemos que en un principio solamente el alimento producía la salivación, sin embargo, al poner, ¿no?, todos los estímulos, pues es cuando ya empieza a generar una salivación. Ahora, ¿ustedes dónde ven? Y eso a ver si me lo pueden contestar, sea rapidito por el chat. ¿Ustedes dónde ven que ocurre el aprendizaje? O sea, ¿dónde se da el aprendizaje en este proceso que pareciera que es tan mecánico? Si me pudieran contestar, no sé, Sara o Sandra, si me pudieran poner ahí en el chat para ver sus comentarios, sería padre ver dónde ustedes ven en este momento que se da el aprendizaje. Que pongan ahí un poco su reflexión para ver, retomar esta parte, ¿no? Que podamos ver dónde se da el aprendizaje. Bueno, pues yo retomo. Entonces, bueno, ¿dónde se da exactamente el aprendizaje en este momento? Es cuando existen estas conexiones entre un estímulo y la respuesta. Ahí es donde se da el aprendizaje. Ajá. Porque un estímulo en particular nos va a dar una respuesta en particular. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, con el recreo. Ajá. Ustedes oían la campana del recreo y dicen, ¡ay, es el recreo! Hay que salir. Pero era diferente si oían la alerta sísmica, porque entonces no era, voy a ir a jugar, sino, tengo que evacuar el lugar, ¿no? Entonces, en esas asociaciones es cuando se fue dando el aprendizaje. Aquí vamos a ver algo súper importante, que es la extinción. La extinción es cuando, si después de que ya condicioné, se presenta el estímulo condicionado sin estar acompañado del estímulo incondicionado. Ahí es donde se da la intensidad, disminuye de la respuesta, por lo tanto vamos a llegar a que se extinga. O sea, como ya este estímulo condicionado ya no está acompañado del incondicionado, pues se va perdiendo, se va bajando la intensidad, hasta que se pierde totalmente la conexión. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver otro de nuestros... Hasta ahorita vamos bien, chicas. ¿Tienen dudas, preguntas? Sí me gustaría verlas como ahí presentes en el chat, si pueden escribir algo, así como de, si tienen dudas, si van entendiendo bien o si me regresan algo, pues abiertas a las preguntas. ¿Ok? Este es algo que a ustedes les dejo de tarea, es que realicen un condicionamiento clásico para que ustedes puedan checar si van bien aprendiendo la teoría. Agarren un ejemplo, puede ser cualquier cosa que a ustedes les surja en la mente, y puedan realizar algún condicionamiento clásico y ver
si han aprendido hasta ahorita. Esto es como para checar la teoría y ojalá me lo pudieran, ojalá pudieran escribírmelo y mandármelo por el chat que tenemos ahí en la clase. Y pues sería padre que yo les pudiera dar ahí retroalimentación. Esto se los dejo así como una tarea pues abierta, si gustan, como para ir generando más conocimiento y que puedan tener mayores habilidades. Eso estaría súper padre. Si no, bueno, pues se los dejo abierto para ustedes. Ahora vamos a ver otro de nuestros grandes exponentes. Otro de nuestros grandes exponentes es Skinner. Retomamos a Skinner, que es del 1904 a 1990. Bueno, aquí vamos a ver a Skinner. Su teoría propone que una respuesta específica produce un reforzamiento y la frecuencia de la respuesta determina la cantidad de reforzamiento obtenido. O sea, lo que va a hacer prácticamente Skinner es que va a agregar a la teoría de Watson, de Thorndike, de Pavlov, los reforzadores. Esto va a ser muy importante porque los reforzadores son los que le van a dar otro carácter de aprendizaje. La investigación de Skinner se va a ir a... él lo que va a hacer, su estudio va a ser en ratas. Y va a ser que va a estudiar las conductas de las ratas y las palomas en cajas de condicionamiento operante. Pavlov es el condicionamiento clásico y Skinner es el condicionamiento operante. Lo que él va a hacer con las ratas y con las palomas va a hacer que palanquen. ¿Qué es esto? Que toquen, o sea, con las patas tocaran botones o palancas y que eso generara un estímulo. Lo que iba a decir es que si el animalito tocaba esa palanca, pues iba a generar que tuviera alimento. Si no lo tocaba, pues no tenía alimento. Entonces, lo que él va a hacer es que una respuesta seguida por un refuerzo se fortalece y por lo tanto es más probable que ocurra de nuevo. En otras palabras, las respuestas que se refuerzan tienden a ocurrir con mayor frecuencia. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues en la vida tenemos reforzadores tanto positivos como negativos. Y ambos van a hacer que nos condicionemos hasta la fecha. O sea, si se dan cuenta, esta teoría no está desechada. Actualmente, pues, los papás y hasta los mismos maestros condicionamos a los alumnos, ¿no? O sea, con el 10, con el punto, y los papás, pues, con la comida, con los dulces, con los paseos, ¿no? Te portas bien, te voy a dar algo. No te portas bien, te quito algo, ¿no? Siempre hay un refuerzo a su teoría. Lo que vamos a ver es una serie de condiciones para que se dé el condicionamiento operante. O sea, lo que vamos a necesitar para que se dé este condicionamiento operante va a ser que el refuerzo debe presentarse después de la respuesta. O sea, automáticamente la respuesta tiene que tener el refuerzo. Un refuerzo nunca debe de presentarse antes de la respuesta esperada. El refuerzo debe ser inmediato. Un refuerzo no debe de posponerse. El refuerzo debe ser pertinente y un refuerzo no debe de darse a menos que ocurra la respuesta esperada. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a ver, y por eso les pongo esta gráfica, es entre refuerzos y castigos, ¿no? Entonces vemos que hay refuerzos positivos y negativos y castigos positivos y negativos, ¿no? Eso es algo también que vamos a ver con Skinner, que es un estímulo placentero. O sea, un refuerzo positivo es algo placentero, algo que nos causa gusto. Entonces, por esta parte motivacional es que más voy a querer ir haciendo esas cosas. Entre menos motivación yo tenga, o sea, entre más sufrimiento me cause esto,
pues más va a ser mi insatisfacción y por lo tanto voy a dejar de hacerlo. Ahora, los castigos, pues ahí como vemos, su presencia provoca que disminuya la probabilidad de la conducta. Es decir, que añadir una consecuencia luego de una conducta implica una respuesta del organismo disminuya. Y con los castigos, pues su retirada provoca que disminuya la probabilidad de la conducta. Son muy parecidos, si se dan cuenta, pero los dos van a ir apoyando la parte del refuerzo. Aquí es muy importante ir tomando los reforzadores. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar la diferencia entre Pavlov y Skinner, como les dije, son los reforzadores. Entonces, entre más refuerzo yo tenga, más fácil va a aprender. Es como, por ejemplo, los perritos, ¿no? Igual, regresamos al ejemplo del perro. Entonces, tenemos al perro, el perro ladra, y tú no quieres que ladre, entonces lo que haces es que lo enseñas a que cuando va a ladrar, porque no sé, el carro o por algo, pues le das un refuerzo, ya sea positivo o negativo. Puede ser una galleta, puede ser, como mucha gente, una cubetada de agua, ¿no? Entonces el perro llega a un punto en el que ya le tiene miedo a las cubetas y a las escobas, pues por lo mismo, porque ya lo reforzaste. O sea, fue tanta tu actividad que el perro ya, o viceversa. Cabe mencionar que los refuerzos negativos no siempre traen las conductas esperadas. A veces el refuerzo negativo trae otro tipo de problema que no te va a ayudar a que aprenda, sino al contrario, que se enquiste o que te genere mayores perjuicios, y entonces estas conductas sean dañinas y que no generen ningún tipo de cuestión de aprendizaje. Entonces, algo que tenemos que tener aquí muy bien puesto son los conceptos importantes, ¿no? Que es refuerzo, que es una consecuencia que aumenta la frecuencia de determinado comportamiento. En este refuerzo no es un premio, no lo confundamos, sino es un refuerzo. Luego vamos a tener aquí también extinción. Lo va a tomar de Pavlov. Y es cuando ocurre cuando la respuesta no le sigue un refuerzo. La extinción no es lo mismo que olvido, ojo, El olvido es cuando tú ya no, ya lo eliminaste, ¿no? Y la extinción es simplemente que lo dejaste de hacer. La extinción, cuando vemos que es extinción, pues cuando tú, por ejemplo, dejas de hacer bicicleta, no sé, 6, 7 meses o hasta un año o 2, y te vuelves a subir, y vuelves a recordar y vuelves a andar en bicicleta, ¿no? Es como, por ejemplo, esta gente que tiene una lesión en la pierna y, por ejemplo, está fracturado y pasa mucho tiempo fracturado y que ya no sabe caminar, ya se le olvidó, no, sino vuelve a hacer esta cuestión motriz que vuelve a retomar el caminar. Y el castigo suprime la respuesta, no la elimina. O sea, yo voy a suprimirla porque ya te da miedo, entran cuestiones externas, te da miedo, te da ansiedad, te da angustia, y entonces dices, no, ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya no lo voy a hacer por esto. Cuando una respuesta se ha condicionado y ocurre después de un estímulo, también se pueden presentar ante otros estímulos, y esto es la generalización. Esto es algo que a veces pasa, que ya no sabes y llega un punto en el que generalizas. Tú, por ejemplo, cuando te subes a un camión un día y te asalta un cuate de pelo largo, gorra naranja y una mochila gris, entonces tú dices, entonces lo asocias con peligro. Entonces cada vez que ves una persona así, pues vas a decir, es peligro, me va a asaltar. Eso es generalizar. No hay una discriminación en los estímulos y tú crees que, como eso pasa en ese momento, todas las veces que pase esos mismos estímulos van a generar un refuerzo, ¿no? Y vamos a tener aquí otro elemento importante, que es la discriminación, que esta va a suceder cuando el organismo responde en forma diferente dependiendo del estímulo o la característica de la situación. Ahora, ¿dónde se da el aprendizaje en Skinner? Pues en los refuerzos y los castigos. Ahí es donde se va a dar el aprendizaje realmente. Ahí es donde ya vas a ver cómo la persona aprende. Hay personas que no les gusta el castigo y hay personas que sí les funciona más el que los castiguen a que los premien hasta cierto punto, ¿no? Recordemos que no es un premio el refuerzo,
sino que simplemente es como algo con lo que generas una conducta. Bueno, pues también lo que vamos a ver es que las diferencias de capacidad no son importantes, o sea, aquí todo el mundo puede hacer su actividad sin importar las cosas, sino simplemente ellos se fijan en refuerzos, castigos, no importa si tiene las aptitudes o no, sino él dice que si tú refuerzas, tú vas a actuar y lo vas a hacer. Todo se va para Skinner, la práctica es la que nos va a dar toda la parte del reforzamiento. Algo que hay que tomar aquí en cuenta, que no estamos hablando de olvido, no hay nada de olvido aquí. Y bueno, pues que así es como se va dando el condicionamiento en las grandes teóricos, ¿no? Como podemos ver, bueno, pues, ¿quiénes utilizan actualmente el condicionamiento, no? Porque pues podríamos decir que actualmente pues ya es obsoleto, que ya no es funcional, pero sí, a pesar de todo, seguimos condicionando. Hay ejemplos de la vida diaria que tú te condicionas, ¿no? O sea, lo que ahorita, por ejemplo, son los límites de velocidad en una calle, si no te dan una multa, el pasarte el alto, hay una multa, el que los niños con los papás les den un reforzador, ya sea sales al parque, te quito el postre, todo eso sigue siendo una teoría actual. ¿Por qué? Porque al final, a veces los niños a temprana edad no utilizan mucho el razonamiento, sino necesitas darle orden, límite y contención. Entonces, es por esto que a pequeñas edades todavía el niño puede utilizar estas técnicas que te van a funcionar muy bien. Y hasta llega un momento en el que en la vida adulta los sigues utilizando y funcionan muy bien. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es un poco lo que les quería enseñar, qué es el condicionamiento, cuáles son sus principales exponentes, cuál es la aplicación en el aprendizaje y bueno, pues cómo día a día pues seguimos utilizando el condicionamiento. Pues por mi parte, aquí termina la sesión. Es una sesión un poco pesada al principio, pero son exponentes importantes. Ya retomando un poquito de lo que hemos visto en la clase, bueno, pues ya están todas sus calificaciones, ya están arriba, no me falta nada esta semana. Les dejé mensajitos en el chat de que hay actividades que hay que entregar igual para el domingo y bueno, pues seguimos en contacto. Me gustaría ver si sigue por ahí Sandra, que está ahí todavía. Sandra, ¿tienes alguna duda, pregunta que quisieras hacer? ¿O estamos bien hasta ahorita? Si me puedes escribir por favor en el chat, leo para ver si tienes alguna duda, pregunta. A ver si me puedes escribir por favor. Ok. Bueno, entonces, ¿tienes alguna duda? Ok, bueno, pues Sandra, te agradezco mucho el que hayas estado hoy aquí. Ojalá te haya servido esta sesión para aclarar pues un poco más de lo que hemos visto en esta primera semana. Y bueno, pues seguimos ahí en contacto en el chat. Y pues que tengas una bonita noche.